Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio, la experiencia Greenwich. Agradecemos a todas las personas que se encuentran en este momento en el auditorio. De igual manera, también agradecemos a las personas que se conectan en YouTube. Mi nombre es Eduardo Caballero, voy a ser la persona host que los va a estar acompañando en esta tarde, filólogo de profesión, y tendremos una experiencia Greenwich para poder tratar temas de educación, innovación y todo lo que tiene que ver con relación a los procesos de bilingüismo. Recordemos que esta experiencia de Greenwich es un momento para que podamos fomentar la educación, hablar sobre las últimas tendencias educativas, para lo cual tenemos a un invitado muy importante que pienso que estaría más que relevante hacer una cita del famoso escritor y dramaturgo alemán Wolfgang von Goethe, que dice: "Wer keine Fremdsprache kennt, weiß nicht von seiner eigenen", que quiere decir: quien no conoce una lengua extranjera desconoce la suya propia. Fernando, que es la persona que nos va a acompañar, es un senior ejecutivo trilingüe que ha sido seleccionado como una de las 100 personas más importantes y más influyentes en la industria de tecnología, de EdTech. De hecho, saliste en la revista EdDigest y es reconocido como un líder importantísimo en Latinoamérica que impulsa proactivamente los cambios disruptivos en la educación y sobre todo que nos ha ayudado mucho con su gran influencia en miles de instituciones, universidades y demás. Démosle la bienvenida, por favor, a Fernando. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias. Es para mí un gran honor estar compartiendo con ustedes y básicamente creo que voy a empezar con una serie de reflexiones. Creo que estamos viviendo un momento sin precedentes. Estamos viviendo un cambio de era. Y en este sentido, nos toca a nosotros, a los que estamos aquí, a los que nos dedicamos a la educación, ser una especie de generación de transformación, de transición. ¿Qué pasa? Que después de lo que hemos vivido con la crisis de la pandemia y los acumulados procesos de educación que vivíamos, América Latina es probablemente la región con mayor pérdida de aprendizaje. Y esto significa que esta generación nos toca cambiar aceleradamente el impacto que la educación tiene que tener para reparar estos procesos. El bilingüismo, entonces, se convierte en un acelerador de esa recuperación en muchísimas dimensiones. Yo aprendí hace 15 años que la gente que entiende de pedagogía le cuesta mucho trabajo entender de tecnología. Los que entienden de tecnología les cuesta mucho trabajo traer esa tecnología a la pedagogía. Pero ninguno de los dos es consciente que hay un impacto en los recursos, en el capital, en el uso de los espacios, y entonces siempre es una ecuación incompleta. Pero donde más incompleta se hace es en pensar que hoy una buena pedagogía acompañada de una buena tecnología y de los recursos que se enfocan a esto puede cerrar aceleradamente brechas para millones de niñas y de niños. Y es en esta responsabilidad donde yo me quiero centrar, porque ocurrió que la pedagogía que aplicamos en la época de la pandemia era más bien una respuesta de emergencia, tenemos que responder al hecho de que cerramos las escuelas. Y hoy, al volver paulatinamente a recuperar esa etapa, lo que pretendemos hacer es regresar a como estábamos antes de este impacto de emergencia. Y yo creo que ahí estamos con una primera pérdida en nuestra visión de ser esta generación que nos toca transformar. ¿Por qué? Porque necesitamos una educación mucho más ágil, mucho más efectiva. Y resulta que no podemos ser ágiles sin perder el control. En la pandemia perdimos el control. Todos nosotros tuvimos que responder. Y ahora parecería que lo que queremos es recuperar ese control en vez de ganar agilidad y planear para la agilidad. ¿Y eso qué implica? Implica entonces que hoy no estamos aprovechando todas las experiencias pedagógicas que son más efectivas a gran escala, no estamos aprovechando todas las
los apoyos tecnológicos que nos van a permitir cerrar estas brechas. Y ante esta enorme disyuntiva, pero enorme oportunidad, hoy nos encontramos en este momento donde tenemos que integrar pedagogía activa. ¿Qué significa? Que los estudiantes tienen que ser partícipes de la propia construcción de su aprendizaje. Por otro lado, tenemos que tener una forma de enseñanza, una forma de conectar el aprendizaje con problemas de la vida real. ¿Qué tiene que ver todo esto con el bilingüismo? Que el bilingüismo tradicional, la pedagogía del bilingüismo tradicional, se ha centrado en fortalecer la gramática, fortalecer el vocabulario, practicar, pero no necesariamente en conectarnos con una pedagogía activa y con las historias y con la aplicación que tiene mayor trascendencia. Y es ahí donde yo encuentro que tenemos que modificar nuestra forma de enseñanza. ¿Qué pasa cuando uno tiene pedagogía activa? Que el estudiante deja este rol de receptor de una clase, de receptor de un contenido, y se convierte en un creador y un constructor del propio aprendizaje, pero no solo en forma individual, sino que tiene una especie de responsabilidad por el aprendizaje de toda esta cohorte o esta generación de estudiantes con los que nos acompañan. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si acompañamos correctamente con tecnología, vamos a encontrar que hay ciertos estudiantes que son mejores acompañados de otros estudiantes, que hay estudiantes que apoyan emocionalmente, con estructura o con contenido a los propios estudiantes. Y esto se genera a partir de que el profesor puede tener mejor información y al tener mejor información sabe en dónde intervenir, con qué estudiante intervenir y para qué. En este contexto, entonces, esta oportunidad se empieza a materializar de una forma muy importante porque antes no teníamos información, antes nos basábamos exclusivamente en la intuición del profesor o de la profesora frente a un salón de clases y frente a señales de los estudiantes que podía interpretar o leer en base a mirarlos como estamos mirando al auditorio. Toda esta información hoy, entonces, hace que dejemos de interpretar comportamientos, por ejemplo, como a este estudiante no le interesa. Este estudiante está aburrido. Esta estudiante está pensando en otra cosa. Y considerábamos que eso era un desinterés, a veces una falta de disciplina, a veces simplemente que esta generación le cuesta mucho más engancharse. Pero hoy, gracias a lo que vivimos en la pandemia, sabemos la enorme importancia que tiene el aprendizaje emocional. Sabemos que nosotros como docentes, nosotros como directivos y ustedes como estudiantes no pueden aprender si están ansiosas, si no durmieron, si tienen vulnerabilidad en casa, pérdidas, violencia, y esa conciencia emocional no formaba parte de nuestro menú pedagógico. Eso fue una de las grandísimas lecciones que hoy tenemos que vincular. En este contexto, entonces, la lección de saber que un docente y un estudiante tienen emociones y empezar por entender esas emociones nos obliga a pensar en un método pedagógico muy simple. No hay aprendizaje posible si no generamos emoción, si esa emoción no nos lleva a tomar una acción y si esa acción no nos da una retroalimentación inmediata. Fíjense qué potente esta nueva pedagogía. Empecemos por entender las emociones, por generar emociones que nos obliguen a actuar, aprendizaje activo, y por generar una retroalimentación. Esta pedagogía, este tipo de aprendizaje, lo hacen muy bien otras industrias. Lo hace muy bien la industria de los videojuegos,
la industria de los eSports y tenemos que aprender de otras industrias. ¿En qué consiste la pedagogía de los videojuegos? Primero, crea una historia, crea un escenario fascinante. ¿Qué pasa en nuestras clases de bilingüismo, nuestras clases de inglés, nuestras clases de idiomas? Tenemos que crear un escenario, una historia, tenemos que meternos en lo que vamos a aprender, porque si no, se nos hace más difícil generar emociones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen estas industrias? Yo acompañé a más de 30 empresas para ver cómo diseñan estos juegos, cómo diseñan el enganche, porque yo estaba sorprendido de esta mirada que tienen las niñas y los niños cuando están frente a este tipo de escenarios. Y dije, ¿cómo podríamos en educación generar esto mismo? Y resulta que lo diseñan, pero al detalle. Y ellos dicen, yo voy a crear un poco de ansiedad, voy a crear un poco de miedo en ti, voy a crear una gran ilusión para que entres a descubrir. Y entonces hacen que empieces a actuar. Les hago una pregunta. Cuando un niño o una niña pierde en un videojuego, lo primero que hace es, lo quiero intentar de nuevo. Cuando una niña y un niño falla en la clase de inglés, dice, no, el inglés es muy difícil, yo no sirvo para esto, me cuesta mucho trabajo, me da dolor de cabeza. Y cuando una niña, un niño gana en un videojuego, dice, ¿cuál es el siguiente nivel? Cuando nosotros ganamos en la clase, en la escuela, ¿qué decimos? Decimos, ya pasé la materia, ya sé lo que tengo que saber. Y esa es una mirada muy incompleta porque nos hace pensar que terminamos de aprender, que ya sabemos que si nos sacamos una nota lo suficientemente buena, es suficiente. Y entonces, ¿qué tendríamos que aprender? Tendríamos que aprender a diseñar experiencias de aprendizaje basadas en entender las emociones, en crear escenarios, en construir historias y en hacer que la pedagogía, primero, nos haga fallar, pero nos haga fallar para intentarlo de nuevo, no fallar para pensar que no servimos. Y que cuando no fallamos y hacemos lo correcto, lo que nos tiene que diseñar es qué sigue, hacia dónde voy. Y aquí viene una consideración muy importante, que es no todas las niñas y no todos los niños fallan al mismo tiempo, en el mismo punto, con el mismo tipo de error. Y entonces, ¿por qué necesitaríamos tecnología? Porque la intervención que necesitas tú es distinta que la que necesitas tú y el tipo de acompañamiento que necesitas es distinto. Y esto no lo sabríamos si no tenemos tecnología y no sabríamos si esa información no nos hace más eficientes como docentes. Entonces, entendiendo este escenario, se nos abren nuevas alternativas, se nos abren unas rutas fascinantes de diseñar experiencias de aprender que tengan que ver con las historias que movilizan a las niñas y a los niños, que hacen que tomen acción y que tengan retroalimentación. Aprendiendo esto de los videojuegos viene una siguiente dimensión. Cuando uno está jugando y ya se recorrió un camino y ya sabe que ahí llega al siguiente nivel, al día siguiente lo vuelve a intentar y no necesariamente haciendo lo mismo que hizo el día anterior, llega al mismo resultado. ¿Qué pasa? Que le estamos enseñando a nuestras niñas y a nuestros niños a vivir con diferentes posibilidades, a que cambió algo en el entorno, a que no hay una sola ruta por la cual llegar a la respuesta correcta, y eso nos pone en mucha más tensión, nos hace ver que tenemos que ser más activos y que lo que pensábamos que funcionaba ayer, probablemente mañana no funciona. Es una pedagogía fascinante y se parece a lo que está pasando en el mundo. Lo que sabíamos hoy no necesariamente es lo mismo que nos va a resolver el problema de mañana. Y fíjense cómo vamos construyendo entonces estas nuevas posibilidades. Hay un elemento diferenciador importantísimo. Cuando construimos estas historias, las niñas y los niños se van a dar cuenta que hay alguien que tiene un superpoder, que hay alguien que sí le entendió,
que tiene mejor vocabulario, que navega mejor esta incertidumbre, que se mete mejor en la historia. Y entonces, ¿qué aprendemos con eso? Aprendemos a reconocer el talento de otros, aprendemos a colaborar, a decir, necesito que tú me ayudes, que tú me acompañes, que tú me enseñes, que tú seas un mentor, una mentora para mí. Y esto no pasaba en la educación, porque era un camino demasiado aislado, individualista, y era, ¿cuánto te sacaste tú en el examen y yo compito contigo? Ya no es cierto. Tenemos que generar un entorno colaborativo, y lo mejor que podemos hacer para la colaboración es entender que hay personas que tienen un talento que me va a ayudar a mí. Y entonces busco esa persona que me dé ese talento, busco ese superpoder, o reconozco que yo tengo que desarrollar ese superpoder, si no, no voy a poder con este desafío. Todo esto vuelve a ser un problema de diseño. Y entonces resulta que nos llega otro desafío mayor después de la pandemia. Surge la inteligencia artificial. Y ahí cambia otra vez todo, porque la inteligencia artificial nos obliga a diseñar en forma distinta, a diseñar para un mundo que le llamamos la inteligencia híbrida. Vamos a estar permanentemente acompañados de tecnología. Ya no existe este mundo donde la educación online tenía su caja y su realidad, la educación presencial tenía su caja y su realidad, sino que ahora vamos a estar acompañados por tecnología siempre. A veces la tecnología es más pasiva, a veces es más activa, a veces nos reemplaza o reemplaza actividades que hacíamos y a veces las extiende. Y entonces nos obliga otra vez a rediseñar los procesos y las experiencias de aprendizaje. Con esto lo que les quiero decir es que nosotros como docentes, como directivos, como educadores, tenemos una enorme responsabilidad. Diseñar permanentemente la forma de aprender más cercana a la forma de vivir. ¿Por qué? Porque seguimos aprendiendo de una forma que ya no se vive sin tecnología, ya no se va a vivir sin inteligencia artificial, ya no se va a vivir en un mundo solamente presencial, solamente online, y nosotros seguimos diseñando el aprendizaje para una realidad que cada vez se nos está yendo. Al mismo tiempo, nos genera una gran oportunidad, una oportunidad de inclusión, de cierre de brechas. Hoy lo que podemos hacer es crear un círculo mucho más grande donde quepamos todos. Un círculo donde personas con discapacidad, por ejemplo, podrían ser parte de una experiencia de aprender. Donde antes pensábamos que las personas que tuvieran ciertos grados de discapacidad tendrían que ir a un lugar exclusivo para este tipo de aprendizaje. Y resulta que salían al mundo y se encontraban que el mundo no era exclusivo para las personas con discapacidad. Y entonces no podemos diseñar para unas personas de un tipo y otras personas de otra. Tenemos que diseñar para las personas que vivimos en el mundo. Es muy distinto entonces enamorarse de un idioma, aprender el inglés, el francés, el alemán, que por cierto no entendí nada de lo que dijiste, y es muy distinto que ese idioma lo adquieras sin las historias, lo adquieras sin las emociones y te centres en la gramática, en el vocabulario, en las reglas, y eso es lo que estamos haciendo en muchas de nuestras lecciones. Entonces, ¿podemos mejorar la gramática? ¿Podemos mejorar el vocabulario? Sí, pero antes tenemos que enamorar, emocionar y generar historias para las cuales la conversación nos dice están nuestros estudiantes enganchados. Y ahí entonces muchos otros van a decir, mira, tú te equivocaste aquí, pero inténtalo de nuevo y aprende esta nueva palabra. Tú te equivocaste aquí, pero puedes llegar al siguiente nivel si mejoras tu vocabulario. Y es ahí donde yo veo este gran potencial. Vamos a entrar en esta época
que además va a cambiar en semanas, no en años ni en meses, va a cambiar una realidad. Y al cambiar esa realidad, lo que nos obliga es a crear datos para América Latina, a entender que el 90 y tantos % de la información que existe hoy en la inteligencia artificial está en inglés. Si no hablamos inglés, no lo vamos a poder aprovechar al máximo. Y por otro lado, ¿por qué tenemos que aprender otro idioma? Porque tenemos que crear los datos del futuro. Y los datos del futuro van a alimentar otro tipo de cosas. ¿Qué hace mejor la inteligencia artificial que lo que hacemos nosotros? Que no tiene necesariamente estas cajitas donde hemos guardado los diferentes compartimentos de aprender. Y entonces conecta cosas que parecían no conectadas. Conecta las emociones, las humanidades, las ciencias, y todo lo ve porque tiene datos de todo tipo. Y entonces cuando alguien le pide algo a la inteligencia artificial, pues nos da una respuesta mucho más integral, que si uno va y le pregunta al director o a la directora de la materia de idiomas, pues lo que va a responder es la materia de idiomas. Si esa persona hablara con la materia de ciencias, hablara con las humanidades o deportes, se enteraría que sus estudiantes tienen otro contexto. Y entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que tenemos fronteras irreales, fronteras en nuestra cabeza. Tenemos fronteras que hay que romper para poder diseñar una experiencia de aprendizaje mucho más adecuada a este futuro que ya llegó. Nosotros hoy estamos impresionados con lo que hace la inteligencia artificial, pero no sabemos que esto es lo que nos están dejando ver las empresas de tecnología para prepararnos. Nosotros podemos estar trabajando con el ChatGPT 4, pero hay gente que ya está trabajando con el ChatGPT 14 y no lo vemos porque no estamos preparados. Ya no es ciencia ficción. Esto está ocurriendo. Las niñas y los niños de hoy van a poder hablar un idioma con otra persona que habla un idioma para el cual nunca se prepararon y la tecnología le va a traducir. Entonces, ¿cuál es el papel del bilingüismo si dos personas se pueden entender con tecnología? Pues el papel del bilingüismo es activar la mente, las neuronas, las emociones y desarrollar capacidades en nuestras niñas y nuestros niños que no se desarrollarían con un proceso de aprendizaje que sea distinto al aprendizaje de otro idioma. Y es ahí entonces donde tenemos que construir nuestro mayor valor. Estamos creando conexiones, sinapsis en nuestras neuronas que solamente se dan cuando tenemos que pensar las cosas en diferentes idiomas. Y entonces ya no es tan importante si aprendemos con un profesor bilingüe, nativo, si el acento es perfecto, si es imperfecto. ¿Por qué no hablar inglés con acento colombiano? ¿Por qué no hablar, ustedes han hablado inglés con los chinos? Hablan inglés con acento chino, que yo no sé si eso es inglés, pero bueno. La idea es que ya no son tan importantes las cosas que antes parecían importantes. Aquí viene un principio que a mí me parece muy efectivo para reflexionar. Lo que pensábamos que era escaso, un profesor bilingüe nativo, ahora es abundante. Ahora podemos encontrar mucha abundancia de contenido nativo de profesores de los mejores del mundo. Y entonces, ahí ya no está la ecuación del bilingüismo. ¿Por qué? Porque lo que es escaso hoy es la conexión de un buen docente, de una buena profesora, con un alumno, con una alumna en el momento preciso, para acompañar tu emoción, para enriquecer tu experiencia. Eso es escaso. Y entonces, no importa si tu acento no es perfecto, lo que sí importa es que te podamos acompañar, generemos la confianza. Muchas veces, enseñar otra lengua es enseñar confianza. Muchas veces, enseñar otra lengua no es la técnica, es la emoción. Con estos cambios, viene entonces futuros para los que no estamos preparados. Los futuros los tenemos que ir diseñando. ¿Y cómo se diseña un futuro? Se diseña
viendo las señales. El futuro no va a llegar como un alien que aterriza y de repente nos aparece la inteligencia artificial. Se ha ido evolucionando, se ha ido construyendo a lo largo de muchísimos años. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a ver señales. Yo los quiero llevar a una señal para determinar este punto. Hace apenas unos días, seguramente muchos de ustedes vieron un concierto en un nuevo foro que se inauguró en Las Vegas, donde estuvo U2 y hizo una cosa increíble. Es una bola en la tierra que tiene un emoji y cambia y se convierte en la luna. Y adentro de ese espacio está un concierto en vivo. Pero está un concierto en vivo aumentado y extendido por una experiencia digital que es irrepetible, es una historia, te hace una inmersión. Si uno ve eso, podría pensar, esta es una señal del futuro. ¿Qué va a pasar? Que todas nuestras interacciones presenciales van a requerir un escenario digital espectacular para enriquecer la historia. Y si esa escena es cierta, esa señal existe, una escena es esa, quiere decir que necesitamos empezarnos a preparar con nuevas herramientas. Herramientas para que los docentes sepamos que ya no es una presentación, un PowerPoint, sino que tenemos que empezar a jugar con escenarios digitales mucho más espectaculares, porque eso es lo que los estudiantes van a empezar a demandar y van a empezar a esperar en una experiencia personal. Como eso, entonces, hay muchos principios que tienen que ver con nuevas pedagogías, con nuevas tecnologías, con pensar señales del futuro y con diseñar un futuro más humano para cada uno de nosotros. Tenemos que pensar muy bien, si la computadora hace mejor estas cosas que nosotros, ¿dónde somos mejores? En la empatía, en la colaboración, y la colaboración es muy importante solo si aprendemos a colaborar con personas diferentes. Y ahí vuelve a entrar el bilingüismo, porque personas de diferentes culturas, de diferentes idiomas, nos hacen entender el mundo en forma diferente. En las escuelas, en las universidades, en general, en la experiencia de aprender, enseñamos a colaborar entre personas que nos parecemos, que todos tenemos la misma edad, que todos venimos más o menos del mismo colegio, que todos más o menos nos vestimos igual. ¿Quién nos enseña a colaborar entre diferentes? ¿Quién nos enseña a colaborar entre diferentes países, entre diferentes géneros, entre diferentes generaciones, diferentes entornos sociales, económicos? ¿Y quién nos enseña a colaborar con personas más desfavorecidas? Esa es la gran oportunidad, el gran llamado que les hago a tomar con muchísima responsabilidad que nos toca ser esta generación. Muy afortunados, muy retados, pero también muy comprometidos porque la educación va a transformar la vida de millones de personas si lo sabemos hacer bien. Bueno, Fernando, mil y mil gracias por tu intervención, la charla bastante interesante. De hecho, nos comentabas que en este momento nos encontramos en un momento coyuntural de la educación. Pasaste desde las metodologías activas, de cómo centrarse en el estudiante, también el storytelling, lo conectas un poco con lo que ha pasado con los videojuegos, pero sin duda alguna me quedo con un concepto muy bonito que nos comentabas sobre lo que es la emoción, la acción y la retroalimentación. Esto sin duda alguna va a generar que nosotros como docentes tengamos la experiencia y poder generar espacios donde nuestros estudiantes puedan sin duda alguna poder comunicarse, poder comunicar ideas y sentirse un poco más cómodos. De nuevo, muchísimas gracias. Me comentan que tenemos una pregunta del público. Por favor, nos acercamos a la pregunta. Hola Fernando, nos hablaste de la gamificación y de la inteligencia artificial como potentes herramientas para la educación y en la formación del inglés como segunda lengua. Sin embargo, los estudiantes las utilizan habitualmente y forman parte de su día a día, pero
nos estamos enfrentando con docentes del siglo XX. ¿Cómo hacemos para conciliar las creencias de los unos y de los otros? Bueno, creo que es una pregunta muy importante porque efectivamente el docente deja de ser el que más sabe de todas estas dimensiones. Y ahí es donde lo que tenemos que diseñar es un proceso de co-creación. La experiencia no la diseña el docente para entregársela al estudiante, sino que ambos co-crean esa experiencia y probablemente nos vamos a respaldar en este tipo de estudiantes que tienen mayor exposición a la tecnología. Y eso es parte del aprendizaje activo, porque el estudiante ya no recibe solamente la experiencia, sino que la co-crea. Perfecto. ¿Tenemos otra pregunta por parte del público? Gracias, Fernando. Mi pregunta es, ¿cuáles son los factores de éxito que los colegios deben considerar para verificar, consolidar y evolucionar su programa de bilingüismo? Bueno, creo que el programa de bilingüismo básicamente lo que tiene que medir es el avance permanente. Lo que tiene que insertar en nuestros estudiantes es esta gran pasión por aprender. No se termina de aprender porque tenemos una nota o un nivel de inglés o pasamos un examen. Creo que ahora lo que tenemos que hacer como medida de éxito es pasar un examen, ya no es la medida de éxito. Tener hambre por aprender, hambre por llegar al siguiente nivel, hambre por conocer y conectar con alguien distinto. Eso es parte de lo que implica aprender a aprender. Yo creo que hoy el programa de bilingüismo nos tiene que ayudar o enseñar a aprender a entender por qué es importante, aprender a aprender y apasionarnos para seguir creciendo, y por último, aprender a emprender, a hacer algo con eso que aprendimos, con esa colaboración, con ese país, con ese idioma que no conocíamos. Bueno, Fernando, mil y mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hoy tuvimos realmente una información muy importante y vital para todos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y espero que la reflexión haya sido muy valiosa.